La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 171, en el que estamos ya en pleno verano con todas las regatas del Mediterráneo en apogeo, y hoy os vamos a ofrecer, además de la información tanto del Trofeo de la Reina como el Tabarca, que lo tenemos ahí al ladito, una entrevista con uno de los personajes que más importancia tiene hoy en la Copa América, de los personajes españoles, porque pese a que aterrizó en este mundo prácticamente por casualidad, se ha convertido en uno de los mayores expertos en mecatrónica del mundo aplicada a los barcos, algo que hoy en día es clave para poder aspirar a ganar la Copa América. Se trata de José Luis Vela, que defiende los colores del American Magic estadounidense y con el que estuvimos hace unas semanitas en la base del equipo en el puerto de Barcelona para preguntarle, muchísimas cosas. La verdad es que se nos hizo muy corta la entrevista, tendremos que programar otra próximamente para que nos amplíe toda su trayectoria, pero enseguida os ofrecemos la charla que mantuvimos con él porque fue ciertamente interesante. Y además estamos, como ya sabéis, en plena resaca del Trofeo de la Reina de Valencia, donde estuvimos amarrados la pasada semana y en la que ya hay campeones. Y me gustaría hacer una mención especial al triunfo en la clase ORC3 del Mont de Lona 2. ¿Por qué? Porque al final fueron un grupo de amigos que vinieron a Valencia prácticamente última hora a navegar, pero que hicieron una semana maravillosa y que se acabaron llevando el triunfo. Además, son oyentes del role, jolín, con lo que nos encanta. Un abrazo muy grande para la tripulación formada por Fátima Diz, Álvaro García, Isi Collado, Pilar Amarfi, Alberto Guillén Moncañellas, Matías Sabater, Joan Cardona y Jesús Ros. El resto de ganadores en esta edición del Trofeo de la Reina, que vienen capitaneados por el Lisa R, que consiguió la victoria absoluta después de haber dominado con solvencia la clase ORC 0. En ORC 1 la victoria fue para el Elena Nova, e incluso 42 para el Nadir. El Katara by Ready Set, que ganó en ORC 2. En ORC 4 el Eniutec. En el europeo de ORC Sport Boat ganó el SOS Mar Menor, en categoría Open el Jerónimo 2 y en promoción el Cormorán. Enhorabuena a todos ellos. Y además no podemos prácticamente tener ni un segundo de respiro, porque este próximo fin de semana, que viene ya una nueva edición del Tabarca Vela en Alicante, por lo que estaremos muy pendientes a la batalla en aguas alicantinas, y la semana que viene os contaremos todo el desenlace. Mientras tanto, en Barcelona, hoy, que es la jornada de puertas abiertas que organiza la Link Red Bull Racing y que os comentamos en las últimas semanas, es entre las 5 y las 10 de la tarde. Por lo tanto, si hoy estáis por Barcelona y no tenéis un plan de tarde, os sugiero que vayáis a visitar la base del equipo suizo, porque es una auténtica maravilla. Y además, y de la mano de nuestro principal armador, la Fundación Barcelona Capital Náutica, que ya han salido a la venta las entradas para la tercera y última sesión del Sail In Tour, que se celebrará el próximo 26 de julio, además con protagonismo de la vela femenina. La semana que viene os contaremos con más detalle. También tenemos este fin de semana la última cita del circuito de Sail GP con el equipo español patroneado por Diego Botín, con muchísimas opciones de meterse en la final, y la semana que viene, a partir del lunes, el Mundial de TP52 en Newport, con muchísimos españoles repartidos por toda la flota y con una espectacular entrega de premios como colofón el próximo sábado en la histórica sede del New York Yacht Club. Y como no, tendremos también toda la actualidad del windsurf con nuestro querido Luis Faguas, y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 171 de La Bitácora del Role. La bitácora del role.
Bueno, pues seguimos aquí en esta espectacular base del American Magic de la Copa América y estamos sentados, con uno de los profesionales españoles de la vela que más me han insistido que tenía que pasar con este role y al que personalmente también, tenía muchísimas ganas de compartir un ratito con él porque, empezando prácticamente de la nada, ha conseguido, consolidarse como uno de los mayores especialistas hoy en día en mecatrónica en este mundillo nuestro de la Copa América. Por lo tanto, tanto para ver su trayectoria como para que nos explique un poquito qué es este intricado y tan importante mundo de la mecatrónica hoy en día en nuestros queridos barcos, hemos querido invitar a este role a don José Luis Vela. José Luis, ¿qué tal y bienvenido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, nos contabas antes, ¿no?, hablando con el resto de la prensa aquí en la base, que tu papel en este American Magic es el de Head of Mechatronics, ¿no? Sí. ¿Me podrías explicar un poco, para quien no tenga ni idea, en qué consiste exactamente la mecatrónica y cómo se aplica al mundo de los barcos? Bueno, la mecatrónica es un concepto relativamente nuevo, que es una disciplina de la ingeniería que viene a englobar en un currículum académico los conceptos de mecánica, informática y electrónica. Porque hoy en día, en la industria en general, en el mundo en general, ya no se concibe que no haya un sistema que no tenga una electrónica con un ordenador, con una inteligencia artificial, un programa que corre, que actúa y mueve cosas. Hace años estaba la especialidad los ingenieros mecánicos por un lado, los ingenieros electrónicos por otro lado, los ingenieros informáticos, y cada vez que los sistemas han ido acoplando cada vez más, nació la especialidad de ingeniería en mecatrónica, que engloba esos tres aspectos. Vale. Entonces, en los barcos pues ha sucedido lo mismo que ha sucedido en el mundo de la vida, ¿no? En la vida real, ¿no? Sí. Es decir, los barcos ahora, todos los sistemas que llevan son una mezcla de sistemas mecánicos actuados por hidráulica, ¿sí?, con ordenadores y electrónica que abren y eligen cuándo abrir y cerrar los sistemas. Además, dicen los expertos y los que controláis que quizá el gran factor diferenciador en esta Copa América precisamente van a ser los sistemas. Sí, porque comparado con la regla de la anterior edición, es donde más la regla ha abierto las posibilidades a los equipos de desarrollo. Claro, me contaba el otro día Juan Gá, por ejemplo, que en la pasada edición un botón era una acción. Exacto. Ahora, un botón puede desencadenar múltiples acciones. Múltiples acciones y mover múltiples cosas. Y lo que es más importante, la anterior vez tú pulsabas un botón, movías algo, pero el tripulante decidía cuándo se paraba o dónde se paraba soltando el botón. Ahora no, ahora el ordenador sabe dónde está el elemento que mueves, sí, y le puedes decir, muévete hasta el 3.3 y párate allí. Esa es la gran diferencia que la regla extradición ha abierto. Antes tú apretabas y cuando el tripulante veía, ya ha llegado, soltaba. Sí. Ahora no, ahora tú le puedes decir, vete al 3.3. Vale, o sea, abre mayor justo esto. Exacto, ¿no? O sea, vale. Y lógicamente todos los condicionantes, vete al 3.3 a tal velocidad y párate antes o frenate un poquito antes. Todas las derivadas que lleva a llegar al 3.3. Sí. Oye, porque tú un poco vienes del mundo de la informática o de la electrónica, de los barcos, ¿no? Un poco, tú no eras navegante de pequeño, pero con la Copa América llega un momento en el que aterrizas en ella con un proyecto relacionado con todo el tema de la informática a bordo, de la electrónica a bordo. ¿Me puedes contar un poco cómo fue ese aterrizaje? Sí, yo estaba estudiando mi último curso de la universidad cuando los profesores de aquel entonces montaron un grupo de investigación y desarrollo para hacer proyectos en el equipo español de la Copa América de entonces. ¡Qué fuerte! ¿De qué edición fue? Cuando acabó la del 95, sí, para empezar la del 2000. La de empezar la del 2000. Y llegaron allí con la problemática de cómo estudiar los esfuerzos que generan las quillas con el bulbo en los barcos de entonces. Y bajamos a Valencia a hacer estudios, instrumentamos con sensores toda la quilla. Estabas en Zaragoza. Estudié en Zaragoza. Qué curioso, ¿eh? Sí. Y bajamos a instrumentar la quilla y a partir de ahí, allí ya no lo he dejado. Ya no lo he soltado. Empecé por ahí y luego de allí, pues ahora que tenemos los esfuerzos de la quilla, ¿cómo podemos usarlos para usar esos datos navegando? Y entonces fue, pues vale, esos datos nos estaban dando de alguna manera la fuerza antideriva que estaba generando la quilla. Entonces tuvimos que introducir todos esos datos para estimar la deriva del barco, para mejorar el cálculo de viento, el software táctico de salidas, el software de navegación, tenía en tiempo real las estimaciones que medíamos en la quilla. Entonces, claro, pasamos de medir la quilla a tener que desarrollar el software que incorporaba esas mediciones para la navegación, y llegó un momento en el que cuando vimos el barco tenía su centralita de navegación, ¿sí?, y todos nuestros sistemas alrededor, dijimos, pues si solo nos queda conectar el anemómetro
nuestro sistema y ya está. Y eso es lo que hicimos. Qué bueno. ¿Y ese es el germen del famoso Racing Bravo? Ese es el germen del famoso Racing Bravo. Qué bueno. Así nació. Qué bueno. Y al final vosotros, a nivel de aparatos, o sea, ¿qué llevabais en esa época? O sea, eran pantallas, displays como lo que hay ahora, ordenadores, como... Claro, ahí no ha cambiado mucho. Ha cambiado en que lógicamente la tecnología ha evolucionado y ahora las cosas son más pequeñas, más ligeras, más potentes. En aquella época el barco llevaba un ordenador, estoy hablando del año 97-98, llevaba un ordenador que pesaba 4 o 5 kilos. Claro, ¿vale? Era tipo un PC de la época. Exacto, sí. Y ahora el barco lleva 7 ordenadores que todos pesan 1,5 kilos en total. Y al final, bueno, ese Racing Bravo que diseñasteis para la Copa América del 2000, lo que supongo que vosotros no os imaginaríais en la época es que estabais innovando en el mundo de la vela de altísima competición, que nadie lo había hecho. No, absolutamente, porque como tú has dicho, soy de Zaragoza. Yo el mar lo veía con mis padres en verano, en la quincena de agosto, que nos íbamos a la playa cuando veía el mar. Entonces yo realmente, cuando empecé en la Copa América, para mí era un trabajo más, un proyecto más, y no distinguía, no apreciaba en aquella época la magnitud de la Copa América. Yo solucioné un problema técnico que me propusieron y al verlo allí, con lo que la solución que veíamos, a la gente estaba muy impresionada de cómo lo habíamos resuelto y el avance, y dijimos, pues no nos parecía, a nosotros no nos parecía nada del otro mundo, pero sí, y a partir de allí fueron cada vez más equipos de regatas interesándose por nuestras soluciones y cómo... Claro, ¿cómo os expandís? Porque, por ejemplo, yo supongo que, claro, el efecto sería, montáis esto en la Copa América de 2000 para el equipo español y el resto de equipos fliparían, dirían, hostia, estos que han montado, si era lo que necesitábamos por nuestro barco, y ahí ya recibís interés de estos equipos y trabajáis para otros, un poco como ya os establecéis en el mundo a este nivel, en el mundillo de la vela. Pues el boca a boca, lógicamente los tripulantes del equipo español de entonces conocían lo que teníamos. A partir de la Copa América pasamos a la vela de crucero con el Banco Espíritu Santo de entonces, que también montamos el sistema para seguir una continuidad y nosotros seguimos siempre desarrollando. Claro, allí iban pasando tripulantes que veían lo que teníamos, se interesó en ese momento a Lingui cuando decidió llevar la Copa América en Valencia, y a partir de allí, claro, conforme más gente nos iba conociendo de tripulantes que iban pasando por los equipos, pues claro, conocían el sistema y decían, oye, pues esto que tienen estos maños no está tan mal, es decir, no, les gustaba, y realmente había un hecho diferenciador en aquella época. De hecho, de los productos marinos tradicionales de siempre acabaron incorporando muchas de las cosas que nosotros llevábamos en esa Copa América del 2000. Qué bueno. Que teníamos ayer, los han ido incorporando en los productos de serie que hoy en día todos los barcos de regata tienen. ¿Qué tipo de... ¿Me puedes poner algún ejemplo así de ese tipo de cosas que hayan...? Yo me acuerdo que una de las novedades, yo creo que éramos el único equipo en aquella Copa América que lo teníamos, es que los displays del palo cambiaban la información en función si ibas amurado a estribor, si ibas amurado a babor, ceñida, a popa, en la presalida, cambiaban la información. Incluso había algunos que cada 2 segundos, yo me acuerdo que teníamos un display que eran 2 segundos mostraba la intensidad del viento, a los 2 segundos la dirección del viento. Hostia. Con lo que en un solo display veías... Lo tenías todo, necesitábamos muchos menos... O sea, con el mismo número de displays que los competidores, mostrábamos más información. Esa tontería, que hoy en día es una tontería, claro, pero en el 98 nadie lo tenía, nosotros lo incorporamos, y eso, me acuerdo que eso gustó mucho, y a los 2 o 3 años todos los competidores incorporaron esa función, y hubo me acuerdo un producto de las electrónicas tradicionales de los barcos que salió a los años promocionando con eso, de como dije, bueno, pues esto lo tenía yo hecho hace unos cuantos años, ya me había olvidado. Qué bueno, tío. ¿Y por qué crees que en un mundo, tan tecnológicamente avanzado y con tantas inversiones como la Copa América, qué crees que os dio a vosotros el acierto? Porque al final es un acierto. Es verdad que es estar en el momento adecuado, en el sitio justo, pero requiere un nivel de conocimiento y saber lo que estás haciendo brutal. ¿Qué crees que le habéis aportado vosotros al mundo de la vela para haber seguido hoy, 30 años después, pues mira, hoy defendiendo aquí los colores de la American Magic y creando la mecatrónica, vamos? Yo te diría que el hecho de poder personalizar y hacer soluciones a medida basado en una tecnología asumida, desde mi punto de vista, es la capacidad de dar soluciones a medida sin crear macroproyectos de tiempo y dinero. En el sentido de, sobre todo en la Copa América, pero en general en los barcos de regata, es decir, si te das cuenta, la Copa América se hace un casco. Es que hay ediciones que te dejan hacer 2, pero se hace un casco que es completamente justo. Es decir, se diseña, solo hay ese casco igual en todo el mundo. Las velas se diseñan y se hace un juego de velas específicamente para eso. Las partes mecánicas se hacen piezas de titanio. Entonces llegó un momento que yo puse diciendo, ¿y por qué la electrónica la tienes que comprar comercial? ¿Por qué no
te puedes plantear que tienes un equipo que te es capaz de hacerme soluciones electrónicas informáticas a medida, específicas para el problema que quieres solucionar. Y allí es donde éramos muy buenos, porque teníamos desarrollado toda esa tecnología que nos permitía muy rápido dar una solución a medida sin tener todas esas etapas de análisis, de diseño típicas de la ingeniería, de analizar el problema, ahora busco una solución, que son caras y costosas sin tiempo. Claro. Nosotros teníamos la tecnología de Racing Bravo desarrollada y cuando nos pedían soluciones a medida, veníamos con todo eso ya hecho. Entonces solo teníamos que solucionar el problema específico, porque todo el resto de la tecnología de electrónica, de todos los circuitos electrónicos los teníamos desarrollados, la parte de informática de cómo recoger la información estaba hecha, solo había que solucionar el punto específico. Y allí es donde marcamos el hecho diferenciador. Claro, totalmente, sí, es que tiene mucho sentido, es verdad, ¿eh? Claro, y es eso, ¿por qué la electrónica la tengo que comprar? Eso es, algo cuando que el ya resto del barco todo está hecho de nada. Sí, señor. ¿Y no habéis tenido empresas que se han intentado hacer la competencia posteriormente? ¿O? Sí, claro. Ha habido empresas que ha copiado ideas, gente que nos ha conocido, que ha visto cómo era nuestra manera de trabajar y que la ha intentado copiar y implantar. Claro. Sí, correcto. Es parte del llegar arriba, ¿no? Exacto, o sea, al final, sí. Oye, de hecho, no sabía yo ese dato, pero lo contabais ahora, que a ti y a Javier Cuevas, que es tu compañero de toda la vida con el proyecto, de hecho, en la Copa América de 2007, tuvisteis que decidisteis separar vuestros caminos un poco porque trabajasteis tanto para el Desafío Español como para Lingui, ¿no? Claro, en la Copa América del 2007 había 12 o 13 desafiantes, 12. 6 de ellos llevaban nuestra tecnología de Bravo. No jodas. Entonces tuvimos que montar en la universidad un grupo de gente que asistiera a los equipos y como equipos especiales nos quedamos con Alingui y el Desafío Español, que nos tenían en exclusividad a Alingui y a Javier, y el Desafío Español a mí. Y luego el resto de los equipos había un grupo de 3 personas que les daban soporte. Pero claro, en aquella época tuvimos que elegir porque teníamos 6, todos nos querían para ellos, claro. Entonces tuvimos que decidir exactamente eso. Y entonces, pues Javier se fue con Alingui porque lógicamente era el Defender, era un prestigio que el Defender te llamara y demás, pero no queríamos dejar colgado ya atrás al equipo español. Veníamos de allí, nos ayudaron mucho a la gente que estaba allí, nos ayudó mucho en los orígenes y nos sentíamos muy en deuda con devolver todo lo que pudiéramos al equipo español, y ahí es donde decidimos separarnos por esa edición. Pero contabas luego también, hablando sobre esto, que fue la única edición. Ha sido la única edición, porque los barcos y nuestro trabajo es muy, muy intenso, y realmente yo eché mucho en falta a Javier, y Javier me consta que me echó mucho en falta a mí, y es un trabajo que no lo podemos hacer una sola persona. Realmente necesitamos estar los dos para poder realmente que el equipo tenga el total de las capacidades que puedo. Siempre hemos puesto, ahí es donde hemos puesto Racing Bravo. Cuando acabó la Copa América del 2007 y volvió a ganar Alingui, me acuerdo que en aquella época, es decir, Alingui estaba interesado en que continuáramos, el Desafío Español que estaba preparando el Channel Records, lógicamente también contaba con nosotros, claro. Pero también llegó y llamó a la puerta el Oracle. Y al final pues estábamos allí con 3 ofertas y dijimos, pues bueno, ¿quién es el primero final? ¿Quién es el que primero empieza y quién es el que...? Porque la diferencia era que Oracle nos quería ya, empezar ya, y el Desafío Español nos quería, pero todavía estaba ahí formándose. Alingui también era, os queremos, pero tenéis que esperar un poco más tiempo. Y dijo, bueno, pues aquí al final, esto es la oferta y la demanda, el primero que llega me ofrece un contrato, pues correcto. Allí fuimos. Y me acuerdo que allí tuvimos también la posibilidad con Javier de decidir, nos separamos otra vez y dijimos no. Es decir, la conclusión de la Copa América de Valencia fue que es mejor estar juntos y abordarla y dar las soluciones que damos juntos a un equipo, y fichamos por Oracle y estuvimos 10 años. Y ganasteis la Copa. Ganamos con Oracle la Copa, la defendimos en San Francisco y la perdimos en Bermuda. Muy bien. Y cuando Oracle acabó en la Copa América, pues llamó a la puerta American Magic y aquí estamos. Muy bien, José Luis, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, seguiremos muy atentos a ver cómo os va esta nueva edición de la Copa América. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. La bitácora del role. Aloha, Nacho y amigos de El Role.
Aquí estamos una semanita más, metidos en pleno verano, haciendo visitas a escuelas de windsurf, a escuelas de vela y con muchísima actividad allá donde vayas. Mucha gente aprendiendo, ya sea en formato campus para niños o en formato clases para adultos. Desde aquí ya sabéis, siempre os recomendamos acudir a una escuela con monitores titulados. No por saber hacer un deporte has de ser un buen monitor, así que mira que tu escuela tenga monitores titulados, material adecuado, ponte chaleco en estas primeras clases y luego ya veremos, que ya sabéis los windsurfistas y el chaleco cómo va, aunque cada vez ves más gente con chalecos o chalecos de impacto, sobre todo en wing, al que añadimos un casco para evitar mucho golpe con el foil. Importante, seguridad. Y de actualidad windsurfera, ya ha acabado el super evento de Pozo, han tenido viento, han estado reventados, estuve hablando con Rafa y que tienen los días tan largos y en sitios que hay tantas horas de viento como Pozo que eran jornadas maratonianas, pero maratonianas, de hecho los jueces han acabado destruidos de tanto juzgar. Cuando estás en una silla puedes pensar que es relativamente más cómodo, pero también se hace pesado, y cuando estás en el agua y tienes que hacer el slalom X y los cambios de recorrido y demás, es pesadísimo. Así que enhorabuena a Rafa, a Pi, a Emi y a todo el equipo de jueces, en el que muchos son españoles. En cuanto a los resultados de la regata, pues doble victoria en mujeres de Sarakita Ofringa, tanto en olas como en Slalom X. Segundo lugar para el Slalom X de Jenna Gibson, muy bien, porque acaba de irrumpir en el Tour haciéndolo duro, porque este evento ha sido muy complicado. Viento muy fuerte y nuestra blanca se ha quedado relegada a la 7ª posición, que para ella, que nos tiene acostumbrados a estar ahí arriba, se nos hace muy raro. En cuanto a los chicos de Slalom, Pierre Mortefón se ha llevado el evento, todos los días ha estado navegando, en el peor resultado ha sido un tercero. Es un tipo de regata con viento fuerte que le va muy bien y además volvemos al fin a esas pruebas tipo motocross por donde hemos ido pasando manga tras manga. Mateo Yaquino segundo y tercero Maciek Ruzowski. En cuanto a las olas, sí que podemos destacaros, ya os dijimos la semana pasada que en chicas Alexia Kiefer, E59 y María Morales habían sido tercera y cuarta, y en cuanto a los chicos, Marino Gil se había clasificado con la primerísima posición, seguido de Julian Salmon y Philip Koster en tercera posición, Liam Dunkerbeck quinto. Pero sí que hemos conseguido completar esa segunda doble eliminatoria que podían alcanzar puestos hasta el 9º. También os dijimos que Marcilio Brown, uno de nuestros favoritos, y Víctor Fernández, el otro súper favorito, que habían sido eliminados en eliminatorias previas, muy sorprendentemente, han escalado posiciones salvando la papeleta hasta un 9º y un 10º lugar. Entonces, desde aquí, Nacho, hemos quitado ya el evento más ventoso de todos los que teníamos. Ahora que nos viene una prueba en Fuerteventura para ya 25 de julio, saltarán a Perú, a Pacasmayo, a principios de agosto. Va a ser un evento que está además muy mezclado con el de Tenerife, entonces vamos a ver un poquito cómo evolucionan calendarios. Y de vídeos de la semana os traemos dos. Uno lo tenéis en la página de PWA, que es de nuestra tierra, es de Galicia, es de Tomás Traversa y Leon Jamaer. Es un vídeo de condiciones que parece que estemos navegando en Hawái, condiciones duras, ojo para meterse en ese sitio, porque Galicia es uno de estos destinos de verano que cada vez está más de moda. ¿Por qué? Porque llueve menos, cambio climático, hace más fresquito todavía comparado con el Mediterráneo, tenemos olas, tenemos el norte pegando muy duro, y Galicia y Portugal, ya sabéis, Viana do Castelo y Guincho, están siendo unos de los destinos donde más busca la gente. Y el otro vídeo es un recap que han hecho del Mundial del International Windsurfing Tour del 2019, que ha llovido un poquito, pero que no lo habían editado y que salen en condiciones muy potentes. Entonces desde aquí os recomendamos esos dos vídeos para que hagáis un poquito amena la semana o esperéis a que entren los térmicos para poder navegar. Nacho, un abrazote fuerte y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con mi querido Luis Fobas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Roles. Entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.